Capítulo número 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y vamos a mirar allí unos versículos donde vamos a basar nuestra enseñanza de esta noche, que pienso que va a ser de bendición. Capítulo 5, versículo 12 al 16. Cuando lo tenga, dice amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Diga conmigo, y todos eran sanados. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Es una buena oportunidad para volver a estar aquí en tu casa con el deseo de recibir tu palabra. Y oramos, Señor, que una vez más sea tu Espíritu quien nos ayude. Nosotros no podemos entender tu palabra con nuestra mente natural. Necesitamos tu ayuda. Y oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la revelación de lo que aquí se nos enseña, para que pueda ser de provecho a cada uno. Que al salir de aquí cada persona pueda salir edificado, sabiendo que tú has hablado a su corazón. Entregamos este tiempo en tus manos, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. En esta noche yo quiero hablar en un nuevo tópico, aunque está en el mismo capítulo 5, pero un nuevo tópico un poquito diferente al tópico de la semana pasada. Si usted estuvo aquí la semana pasada, muchos se fueron asustados por causa de que hablamos de Ananías y Zafira. Pero hoy va a ser diferente. Y realmente es un tópico que, en mi opinión, es muy importante que la iglesia aprenda sobre esto. Yo he puesto como título señales y prodigios en la iglesia, o señales y milagros en la iglesia. Sí, es un título quizá no muy común, pero yo creo que es un título que es interesante, y le voy a explicar por qué en la medida que vamos desarrollando este tema. Realmente nuestro Dios da testimonio de Él mismo a través de señales y maravillas, señales y milagros, como lo hizo en Egipto, cuando Él sacó a su pueblo que estaba esclavo en Egipto, y lo sacó de una manera sobrenatural, muy poderosa, rompiendo el poder de Faraón y del ejército egipcio, y sacó a su pueblo de allí para cumplir su palabra de llevarlos a la tierra prometida. Y las maravillas que Dios ha hecho en el pueblo de Él a través de la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor en su comienzo, realmente ha sido espectacular muchas veces. Dios se ha glorificado a través de señales, prodigios, que ha dejado a la gente, por decirlo así, con la boca abierta. Dios es grande. Dios es grande. Lo vuelvo a decir, Dios es grande. Iglesia, y sus maravillas, sus milagros, sus prodigios, su poder entre nosotros no ha cesado. No ha cesado. Desafortunadamente muchas ramas de la iglesia moderna realmente no cree que Dios hace milagros en este tiempo. Y realmente muchos tienen un tipo de doctrina que hacen ver como que los milagros cesaron cuando el último de los apóstoles murió en el primer siglo, y que después de eso la iglesia ya no necesita más señales y milagros, porque tenemos la Biblia como la palabra de Dios en una forma completa. Y ellos dicen, ya no necesitamos milagros. Y esa forma de pensar
comenzó a meterse en los creyentes a través de los años y los siglos, al punto de interpretarlo como que es parte de la Escritura, que ya Dios no hace milagros, que ya Dios no hace cosas espectaculares. Y obviamente hemos llegado a un punto cuando la iglesia es una iglesia que se ha vuelto demasiado intelectual y escéptica, y no puede pensar que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, espectaculares incluso, dramáticas incluso, si hay fe en la iglesia para creerlo. Pero la fe no puede venir si no es a través de la palabra de Dios. Amén. O sea, de manera que yo pienso que es un tópico demasiado importante y que muchas veces lo ponemos a un lado, quizá porque lo que he acabado de decir, que no hay mucho interés en esto porque nuestras mentes han sido llenas de prejuicios teológicos de que ya estas cosas no suceden. Sin embargo, cuando Dios creó la iglesia, cuando Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la iglesia comenzó en una manera eficaz en Pentecostés, la iglesia comenzó a manifestar el poder de señales y milagros en una manera asombrosísima. Y realmente cuando usted mira, por ejemplo, los dones del Espíritu en 1 Corintios 12, se ven allí que Dios dice que Él quiere manifestar esos dones a través o en medio de su iglesia, donde algunos reciben dones de sanidades, otros dones de milagros o operaciones de milagros. O sea, poder manifestado para hacer cosas que no son posibles en nuestra propia fuerza. Quiere decir que los dones del Espíritu que Dios dijo que eran parte de la iglesia, siguen siendo parte de la iglesia, porque todavía la iglesia del Nuevo Testamento está activa, está vigente, y no dejará de estar vigente hasta que se vaya con Cristo. Pero mientras esté aquí en la tierra, obviamente el potencial para esos dones y para esos milagros está, porque el Espíritu Santo está. Amén. Entonces, mi deseo en esta noche es que podamos, a través de la enseñanza de la palabra, comenzar a abrir nuestros ojos y empezar a desear estas cosas pasar en medio nuestro para cumplir el propósito de Dios. Así que anota ahí en tu hoja de papel, el título de la enseñanza es Señales y prodigios en la iglesia, o señales y milagros. La palabra prodigios y milagros viene siendo sinónima. Y quiero desarrollar este tema a través de ciertos puntos que considero muy importantes, basándome en el texto que hemos leído. Y en primer lugar, vamos a entender que las señales y prodigios se manifiestan en la iglesia en respuesta a la oración de la iglesia. ¿Sí? Las señales y prodigios, las señales y milagros se manifiestan en la iglesia a través de o como una respuesta a las oraciones de la iglesia. Ahora, si la iglesia no cree o no conoce de lo que la Biblia dice acerca de señales y milagros, la iglesia no va a orar por eso porque no lo conoce, que es parte de la voluntad y propósito de Dios. Pero cuando comenzamos a entender la palabra, entonces va a comenzar a nacer un deseo en nosotros de poner en nuestras peticiones de oración que el Señor derrame de su Espíritu y se manifiesten los dones del Espíritu Santo en medio de la iglesia para que haya señales y milagros. Aleluya, aleluya. ¿A qué me refiero con señales y milagros? Bueno, todo aquello que va por encima de lo natural, todo aquello que es poder sobrenatural, es una señal, es un milagro. Enfermos sanados, pero no solamente sanados de una manera silenciosa, sino que se puedan ver espectacularmente, digamos. Paralíticos levantándose de silla de rueda. Gente que no ve, que ve. Milagros creativos. Amén. Sí. Ahora mucha gente dice, ¿a poco?
Y la reacción de decir a poco es por lo mismo, porque estamos predispuestos a que estas cosas ya no pasan. Aleluya. Amén. Pero las señales y los prodigios se manifiestan en respuesta a la oración de la iglesia. Si tú miras una página antes allí en tu Biblia, o en la misma página, si tu Biblia es como la mía en el capítulo 4, en el versículo 29, y lo estudiamos 2 semanas atrás, cuando los discípulos, los apóstoles Pedro y Juan estuvieron detenidos por sanar a un hombre, y cuando ellos salen de la prisión y vienen y se reúnen con la iglesia, ellos oran a Dios, y cuando ellos hacen la petición en la oración, mira lo que dice el verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué cosa? Sanidades y señales y prodigios. Note esas 3 cosas. Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, ellos oraron a Dios que les diera denuedo para hablar la palabra en medio de la persecución, en medio de las amenazas. Pero le dijeron, Señor, danos denuedo para hablar la palabra mientras tú extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora, cuando ellos oraron de esa manera, no es porque ellos querían que la gente los mirara como sanadores profesionales, como gente que hacía cosas sobrenaturales y ellos recibieran la gloria. No, ellos oraron porque ellos sabían que esto fue lo que Jesús les mandó a hacer. Si tú miras conmigo en el libro de Marcos, capítulo número 16, Marcos, capítulo número 16, y aun cuando muchos manuscritos del Nuevo Testamento antiguos no tienen esta porción del Evangelio de Marcos, pero realmente muchos lo tienen, y los testimonios de los primeros cristianos y los primeros escritos cristianos, aparte del Nuevo Testamento, los mencionan. De modo que tenemos base para decir que estos versículos sí pertenecen al canon o sí pertenecen al Nuevo Testamento. Capítulo 16 de Marcos, cuando lo tenga, dice amén. Versículo 14 dice, finalmente se apareció Jesús a los 11 mismos después de su resurrección, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es parte de lo que nosotros llamamos la gran comisión, lo que Jesús comisionó a la iglesia. Amén. Y la mayoría de los creyentes y teólogos que consideran que Marcos 16:15 no pertenece al Nuevo Testamento, pero sí predican en la Gran Comisión. Y sí usan ese pasaje para apoyar que Jesús nos mandó a predicar el Evangelio. Es interesante, porque ellos dicen que Marcos capítulo 16 termina en el versículo 9. Y los demás versículos no existen en los manuscritos más antiguos y más creíbles. Pero ellos usan este versículo 15 para apoyar cuando ellos predican la necesidad de ir y predicar el evangelio. Porque Jesús dijo, id y predicad el evangelio a todo el mundo. Luego el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, ellos usan ese versículo también para apoyar que cuando uno cree necesita ser bautizado. Porque Jesús lo dijo. Y porque está en Marcos 16:16. Pero entonces no aceptan el versículo 17. Ahora, ¿sobre qué base pueden aceptar el versículo 15 y 16 y no el 17 y los que siguen? Diciendo que Marcos llega solamente hasta el versículo 9 del capítulo 16. No sé si me está entendiendo. Estoy hablando para aprender la palabra. ¿Sí? Esto es un estudio bíblico, es una enseñanza y que necesitamos aprenderla. Aleluya. Aleluya.
Mira el versículo 17. Una vez que Jesús dice, id y predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Versículo 17, Jesús les dice a ellos, y estas señales seguirán. La palabra seguirán es una palabra que viene de una palabra griega que significa acompañarán. Acompañarán. Estas señales acompañarán ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que creen. Sí, no está diciendo estas señales seguirán a los apóstoles. Y como ya los apóstoles murieron, entonces ya no siguen las señales. No dice estas señales seguirán a los profetas. No. No dice estas señales seguirán a los pastores y evangelistas. No. Dice estas señales seguirán a los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los creyentes. Entonces Jesús está diciendo que estas señales que va a mencionar aquí seguirán o acompañarán. Ahora, si interpretamos la palabra seguirán como la interpretación de la palabra griega, quiere decir que cuando los que creen van, las señales les seguirán. Van detrás de ellos. ¿Qué cosa es seguir a alguien? Ir detrás. Si las señales me siguen, quiere decir que van detrás de mí. Pero si lo interpretamos acompañarán, que es otra forma de interpretar la palabra griega o el verbo griego seguirán, quiere decir que donde quiera que un creyente está, las señales están allí acompañándolo para manifestarse. Pero estas señales seguirán o acompañarán a los que creen. Entonces, si una iglesia no cree, si una iglesia está predispuesta a no creer y está escéptica porque dice no, ya eso no es para hoy, porque eso nunca pasa en ningún lado, en esa iglesia jamás se manifestará nada. Pero si la iglesia cree y espera con expectativa que esto va a pasar, va a pasar. Si la iglesia puede creer, voy a decirlo de esta manera, si la iglesia puede creer este pasaje de Marcos 16, la evidencia de que la iglesia lo cree es que la iglesia va a empezar a orar como aquellos apóstoles y discípulos oraron. Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. La oración viene basada en el conocimiento que recibimos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me expresa cuál es la voluntad de Dios. Amén. O sea, aquellos apóstoles y discípulos en Hechos 4 están orando conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora, Jesús dice aquí en el versículo 17, y estas señales seguirán o acompañarán a los que creen. Ahora, ¿cuáles son esas señales? Mira, en mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. O sea, Jesús espera que los creyentes entiendan que ellos tienen autoridad y poder para echar fuera demonios de personas que están oprimidos y poseídos por demonios. Cualquier creyente verdadero lleno del Espíritu Santo tiene autoridad de Dios, de Jesús, y poder de Dios para echar fuera demonios como Jesús echaba fuera demonios. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Jesús dijo, esta es una señal que le seguirán a los que creen, que acompañarán a los que creen, que en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, tienen autoridad sobre demonios. Segunda señal, hablarán nuevas lenguas. El hablar en otras lenguas como señal de que está lleno del Espíritu Santo es una señal. Es una señal que seguirá a los que creen. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia que va a hablar en otras lenguas, sobre todo en sus reuniones de oración. Verso 18. Tercer señal, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera
no les hará daño. Ahora, no quiere decir que van por la vida tocando serpientes y bebiendo veneno. No, eso no es lo que quiere decir. Pero si estás en un lugar donde te muerde una serpiente, tendrás autoridad sobre eso para que esa mordedura no te mate. Alguien te da veneno para matarte porque no quiere que tú sigas predicando el evangelio. Si tú crees esa palabra, tú vas a manifestar el poder de Dios para que no haya muerte. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se empeorarán. No. Y sanarán. ¿Ah? Se pondrán bien, dice tu versión. Sí, y sanarán, se pondrán bien. Ahora, note que son promesas y son declaraciones de Jesús de las señales que Él está diciendo a la iglesia que la iglesia debe manifestar. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales acompañarán a los creyentes. Y entonces mira el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y Él está hoy día sentado a la diestra de Dios. Verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ayudándoles el Señor. O sea, ellos fueron a predicar el evangelio, pero no fueron solos. El Espíritu Santo iba con ellos. Y por medio del Espíritu Santo Jesús les estaba ayudando a predicar, dándole denuedo para hablar, dándole sabiduría para hablar, pero dándole poder también para manifestar estas señales que Él dijo que se manifestarían. Confirmando la palabra con las señales que la siguen. Y esto es lo que los apóstoles oraron: Señor, danos denuedo para hablar tu palabra mientras tú extiendes tu mano. En otras palabras están diciendo, mientras tú extiendes tu mano para confirmar esa palabra con las señales que tú dijiste que se iban a manifestar. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Mira, dos escrituras en el libro de los Hechos. La primera en Hechos capítulo 14. Hechos 14. Antes de volver allí a nuestro texto base. Hechos capítulo 14. Versículos 1 al 3. Dice: aconteció en Iconio, una ciudad donde Pablo estaba, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, se hablaron con denuedo, de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con cobardía no, con temor no, con denuedo, confiados ¿en quién? En el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué cosa? Señales y prodigios. O sea, aquí estamos viendo otro ejemplo de la palabra de Jesús en Marcos 16 siendo confirmada, siendo puesta en práctica en el ministerio de Pablo y de Bernabé cuando estaban predicando allí en Iconio. Nota el versículo 3 otra vez. Por tanto por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Señales y prodigios. Ahora miren el capítulo 28 de los Hechos. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Cuando lo tenga dice amén. Capítulo 28 verso 1 dice: estando ya a salvo, después que hubo el naufragio, cuando Pablo iba para Roma, el barco naufragó, pensaron que iban a morir, pero no murieron. Supimos que la isla se llamaba Malta. Ellos llegaron a una isla y vieron que se llamaba Malta. Y los naturales de allí nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. En otras palabras, ellos dijeron: este es juicio divino y este hombre va a morir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ellos estaban esperando a que él se hinchase o cayese muerto de repente, porque conocían que la víbora que lo mordió era de veneno mortal. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos. ¿Y qué pasó? Y le sanó. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ahora, si nos fijamos bien, hay 2 señales allí de las que Jesús mencionó en Marcos 16 que se cumplen en el ministerio del apóstol Pablo, allí en Hechos capítulo 28. Ahora, no es que Pablo va buscando víboras por donde quiera que va No, pero aquí hubo un accidente. La víbora se prendió de su mano cuando él estaba tratando de colectar ramas secas para ponerla en el fuego y calentarse. Pero él sacudió y la víbora no le hizo daño. Ahora, esto fue, ¿cómo lo pongo? Déjame ponerlo de esta manera. Señales y milagros abren el camino al evangelismo. Y ahorita vamos a mirar esto. Ahora, cuando los apóstoles y los discípulos y la iglesia, allí en capítulo 4 de Hechos, oraron: Señor, danos que podamos hablar tu palabra con denuedo, mientras tú extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos oraron con deseo y compasión. Ellos no hicieron una oración aburrida. Ellos no hicieron una oración bien formulada, pero vacía. No, ellos hicieron esa oración con deseo. La iglesia de hoy día necesita aprender eso. A orar con deseo por esto, de la misma manera que oramos con deseo cuando se trata de orar porque Dios supla nuestras necesidades personales. Compasión. Sí, la iglesia necesita experimentar pasión. Amén. Cuando no hay pasión, no hay entusiasmo, no hay deseo, no hay expectativa, no hay sacrificio, no hay dedicación. Cuando no hay pasión, si las cosas pasan, si no pasan, no pasó. Pero cuando hay pasión, la persona va a esforzarse tratando de que las cosas pasen, anticipando que pase. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y están orando de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando la iglesia de hoy día ora de esta manera, y me gusta incluir en los servicios de oración esta petición. Quizás al principio va a ser una oración mecánica. Quizás al principio va a ser una oración vacía. Pero conforme vamos orando esta oración, el Espíritu Santo va a ir poniendo la revelación de esto en nuestro espíritu, y la pasión va a surgir, y el deseo va a surgir, y a la pasión y al deseo le sigue la acción. Y una acción que es resultado de pasión y deseo, esa acción tiene resultados positivos. Aleluya, amén. Señales y prodigios en la iglesia. Diga conmigo: señales y prodigios en la iglesia. Ahora, en segundo lugar, cuando ellos allí en Hechos capítulo 5 oran, o ellos oraron en Hechos capítulo 4, vamos a leer otra vez el capítulo 4, por favor. Versículo 30.
Ellos dijeron, Señor, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Ya lo encontró? Léalo conmigo en voz alta para yo saber que usted lo encontró. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, la oración de ellos es que extiendas tu mano. En la Biblia, la mano de Dios extendida habla de poder manifestado. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa. La mano de Dios, el brazo de Dios, son términos que significan poder de Dios manifestado. Pero mira el versículo 12 del capítulo 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. No dice por la mano de Dios. Dice por la mano de los apóstoles. Por la mano de los apóstoles. Por la mano de los... Iglesia, la mano de Dios extendida se manifiesta a través de nuestras manos extendidas sobre las necesidades. Nuestras manos vienen a ser la mano de Dios. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Jesús dijo, sobre los enfermos pondrá sus manos. Hablando de impartir sanidad, algo que tenemos en nosotros para impartir, porque el Espíritu Santo es el autor de la sanidad. Él es el poder que sana. Nosotros no sanamos a nadie, pero el Espíritu Santo está. Y el nombre de Jesús se nos ha dado. O sea, la iglesia necesita saber el potencial que tiene para que señales y prodigios se manifiesten. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en segundo lugar, las señales y prodigios acompañan y autentican el mensaje. ¿Qué es autenticar? Es respaldar. Como algo genuino. Las señales y prodigios acompañan el mensaje que se predica y hacen ese mensaje real. Una vez más, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. Las señales y prodigios respaldan a los que predican el evangelio y demuestran el poder del Cristo que, aunque lo crucificaron, resucitó. Está exaltado a la diestra de Dios y está activo a través de sus seguidores. Si hay algo que da testimonio de que Jesús resucitó y vive, es las señales y milagros. Porque las señales y prodigios y milagros dan testimonio de que Cristo no quedó muerto, sino de que resucitó. No solamente que resucitó, sino que ascendió al cielo. Está en el lugar más alto de autoridad a la diestra de Dios, pero no solamente para ahí, sino que está vivo en medio de su pueblo. ¿Lo puedes asimilar? Si mira 2 páginas antes, capítulo 3, cuando Pedro le dijo a aquel hombre cojo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Versículo 6. Ya lo tienes, ¿no? Mas Pedro dijo al hombre que no podía caminar, estaba esperando limosna de él. No tengo plata ni oro. O sea, lo que esperas de mí no tengo. Pero hay algo que yo tengo que es mejor que la plata y que el oro. Hay algo que yo tengo. Hay algo que yo tengo. Diga conmigo, hay algo que yo tengo. O sea, Pedro habla con una autoridad. Él tiene algo. Lo que tengo, te doy. ¿Qué es lo que él tiene? Bueno, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y anda. ¿Qué es lo que Pedro tiene que es más grande que la plata y el oro? Él tiene el nombre de Jesús. Él tiene la autoridad y el derecho legal dada por Jesús mismo a usar su nombre. Amén. Aleluya. Aleluya. Lo que tengo te doy. Iglesia, cuando la iglesia comienza a entender que tenemos algo, vamos a salir de la forma de orar. Señor, por favor, ten misericordia y ven y haz milagros. No, Él nos ha dado su espíritu, pero Él nos ha dado su nombre. Sí, la Biblia dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Aleluya. Ahora note bien esto. Jesús no necesita la autoridad de su nombre en el cielo. Cuando Él recibió esa autoridad, Él recibió esa autoridad para concederla a su iglesia. Y Él dijo en Juan capítulo 14, todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. Él no dijo que Él va a usar su nombre en el cielo, no. Él dijo, ustedes quedan aquí en la tierra frente a un mundo incrédulo y en pecado y realmente con la comisión de predicar el evangelio. Yo les dejo la autoridad de mi nombre, el nombre que yo voy a recibir a través de mi muerte y resurrección, ese nombre que significa exaltación, ese nombre que significa poder completo, autoridad completa, ese nombre que no se le ha dado a nadie más, sino que me dará a mí por lo que yo voy a hacer. Yo se lo concedo a ustedes. Todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, el Padre lo dará. No, ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, el Padre lo dé. Juan capítulo 15, verso 16. Son promesas de Jesús. El nombre de Jesús pertenece a la iglesia. El nombre de Jesús pertenece a los creyentes. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en la mano serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Todo esto lo harán en mi nombre, en mi lugar, como si yo estuviera presente. Y Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Oh, la iglesia necesita comenzar a decir, tenemos algo que ofrecer. Tenemos algo que ofrecer a los que están en necesidad. Tenemos el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y el versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Aleluya. Y ellos comenzaron a fijarse. Vamos a leer un poquito más. Verso 11. Y teniendo asidos o agarrados a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? En otras palabras, Pedro dijo, yo no tengo nada especial en mí mismo para hacer andar a este. Yo no soy lo suficientemente bueno ni lo suficientemente santo para poder hacer andar a este por mi fuerza. Verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, o su nombre le ha fortalecido. Así dice la Biblia de las Américas, Greta, verso 16. Ok, léemelo completo. Ok, me gusta más como lo dice la Biblia de las Américas. Sí. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, lo que yo quiero hacerte notar es esto. Como dice la Biblia de las Américas. Y la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, ha fortalecido a este hombre. Y el nombre de Jesús ha fortalecido a este hombre. ¿Correcto? Ok. Por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. Vamos a decirlo otra vez hasta que se nos pegue. Y por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. O sea, Jesús no está presente, pero su nombre está. Y es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. Cuando Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, él estaba convencido de que él tenía el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Y es el nombre de Jesús el que hizo el milagro. El nombre de Jesús no es simplemente una fórmula para terminar una oración y decir en el nombre de Jesús, amén. No, el nombre de Jesús es poderoso. Equivale a la presencia de Jesús mismo. O sea, cuando un creyente lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da denuedo para hablar la palabra y actuar en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo está haciendo el trabajo allí. Y el nombre de Jesús no ha perdido poder. Como dicen muchos, que ya las señales y milagros ya para hoy, este tiempo actual, no es. Porque tenemos la Biblia. Pero no hay nadie que tenga la Biblia como tú y yo la tenemos, de Génesis a Apocalipsis, que entienda toda la Biblia. No hay pastor, no hay evangelista, no hay profeta, no hay apóstol que pueda decir, yo entiendo 100% toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Aunque tenemos y aunque estudiamos intelectualmente y aunque tratamos de interpretar, muchas de nuestras interpretaciones son simplemente interpretaciones tratando de interpretar un texto. Pero nadie puede decir, ya yo entiendo todo y ya yo no necesito el poder de Dios manifestado, porque yo tengo la Biblia. La gente necesita ver que este libro es un libro de vida. Y para que sea un libro de vida tiene que manifestar vida. Este libro es una bendición, poderlo estudiar, poderlo entender, poderlo apropiar. Pero no está como un sustituto para ya no tener la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu en manifestaciones de señales y milagros.
Este fue el sistema de Dios desde el principio y esto continúa haciéndolo. La iglesia necesita abrir sus ojos a esto. Amén. Aleluya. 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 O sea, cuando la iglesia cree esto y comienza a moverse en esto, la iglesia, su mensaje será respaldado y autenticado por el poder del Espíritu Santo a través de señales y prodigios, sanidades, milagros. Manifestando que el Jesús al que creemos no es un Jesús histórico solamente. Es un Jesús que murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó, fue exaltado, pero vive y vive en medio de su pueblo. Y él dijo en Mateo capítulo 28, verso 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo yo estaré con vosotros, él dijo yo estoy. Él es un eterno presente. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Ustedes son el cuerpo, pero yo que soy la cabeza, el cerebro de la iglesia, el poder que suministra, yo estoy en medio de ustedes para hacer lo que ustedes no pueden hacer por ustedes mismos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Quiere decir, iglesia, que nosotros debemos entender que no estamos solos en este mundo a merced de circunstancias y tratando de ver cómo vamos adelante en nuestra propia fuerza. A ver qué. No. Nuestro poder es muy limitado. Pero caminamos con alguien cuyo poder es ilimitado. Y Él está allí para decirnos, haz lo que yo te digo que hagas, porque el poder está en mí. Yo te suministro mi poder. Tú pon las manos sobre los enfermos. Tú hablas sanidad. Tú hablas mi palabra. Yo me encargo de manifestar el poder. ¿Me estás entendiendo? Yo me encargo de suplir ese poder que se necesita para hacer que un enfermo se sane, que se necesita para hacer que haya milagros creativos, milagros de cosas espectaculares. Jesús nos está diciendo, yo estoy en medio de ustedes para suplir lo que a ustedes les falta. Juntos hacemos el trabajo. Note que Marcos 16 dice que ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, colaborando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que hacían. Por eso Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es interesante, cuando Jesús dice allí en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder es la traducción de la palabra griega dunamis. Y esta palabra significa poder para hacer milagros. Recibiréis poder para hacer milagros. La iglesia tiene el potencial para hacer milagros. Yo no creo eso, pastor. Por eso no suceden las cosas, porque no creemos. Amén. Las señales y prodigios, curaciones milagrosas, exorcismos, o sea, echar fuera demonios, se consideran como pruebas de la poderosa actividad de Dios en la obra misionera en la iglesia. Yo quiero llevarte por varios pasajes de la Escritura, aquí en el libro de los Hechos, y con esto vamos a terminar. La semana que viene continúo este tópico, porque quiero que lo digieras. Quiero que lo puedas saborear, masticar y entonces poder tragarlo. ¿Por qué? Porque para muchos esto es nuevo. Para muchos esto es como decir, está hablando un idioma que no entiendo. Pero cuando entendemos que la iglesia es más que 4 paredes, cuando entendemos que la iglesia es mucho más que un grupo de personas reunidos allí para cantar unos cantos y oír un sermón, cuando entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo,
entonces debe tener poder. La iglesia es un cuerpo de poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, mira capítulo 2 de los Hechos, verso 22. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y Pedro comienza a hablar, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Habla de señales, maravillas y prodigios que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra, ¿correcto? Ahora el versículo 43. Cuando Pedro predicó ese sermón, 3,000 personas aceptaron a Cristo y se unieron a la iglesia. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Capítulo 5 de Hechos, versículo 12. El versículo que tenemos como base en esta noche. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora presta atención. ¿Sabe quién era Esteban? Esteban no era un apóstol. Esteban no era un profeta. Esteban no era un evangelista. Él no era un pastor. Él no era un maestro. Él era un creyente que fue escogido para ser un diácono. Uno de los 7 hombres que ayudaran a servir mesas. Pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Aquí esto me dice a mí que las señales y prodigios y milagros no solamente pertenecen a los apóstoles. Hay mucha gente que dice: ya los apóstoles no están, ya, esto no lo podemos esperar. Esteban no era un apóstol, pero Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder. Y dice: él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aleluya. Aleluya. Hechos capítulo 15, verso 12. Tenemos ahí el 14 que lo leímos hace un ratico. El 14, versículo 3. Pero mira 15, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pero se me olvidó mencionarte Hechos capítulo 8, donde la Biblia habla acerca de Felipe, quien fue a Samaria a predicar el evangelio. Aleluya. Aleluya. Felipe era uno de los diáconos en la iglesia de Jerusalén también, al igual que Esteban. Y dice aquí en el capítulo 8, verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Iglesia, hay gozo cuando el poder de Dios se manifiesta. Bendito el nombre de Jesucristo. Romanos 15, 19, y con esto termino. Romanos 15, 19. Vamos a leer también el 18. Pablo está hablando y Pablo dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. O sea, las señales y los prodigios se consideran como pruebas de la poderosa actividad de Dios en la iglesia, cuando la iglesia hace obra misionera. Y hacer obra misionera no solamente es ir a África o la India a predicar.
cuando vas a hablarle a alguien de Cristo, aún aquí en este país, eso es obra misionera. Vas a predicar el evangelio a alguien, que vas a una casa y vas a predicar el evangelio y sientes por el poder del Espíritu Santo orar por esa casa. Dios está allí para respaldarte. Y se presenta la oportunidad de orar por alguien que está enfermo en esa casa. Hay que llamar al pastor para que venga. No hay que llamar a ningún pastor. Allí estás tú. Tú eres un creyente y tú tienes la autoridad del nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo para orar por los enfermos que haya en esa casa, con la expectativa de que van a recibir sanidad. Aleluya. Amén. Cuando la iglesia comienza a moverse en esta dimensión, la iglesia comienza a ser efectiva, metida dentro de la sociedad, de la ciudad, del pueblo, de las casas. No solamente en un edificio como este, pero yendo afuera. Un compañero de trabajo tuyo que tiene un dolor, que tiene un problema. En vez de referirlo al sobador, en vez de referirlo a ora. Lo que tengo te doy. Lo que tengo, amén. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia? Yo conozco a uno que soba bien y te puede ayudar. Ya dejaste pasar la oportunidad de evangelizar. Vamos, que estoy hablando bien. Yo no estoy en contra de los sobadores, no me malentiendas. Pero tú estás allí para dar testimonio. Después que oraste, después que hiciste lo que hiciste, si quieres referirlo al sobador, hazlo. Una sobadita no le viene mal de todas formas. Amén. Pero que el nombre de Jesús sea glorificado. Ve con esa expectativa. Allí no está el pastor, no hay ningún diácono o ujiero o líder de la iglesia, pero allí estás tú. Dios te puso allí en ese lugar, en ese momento, para hacer algo especial, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Es una obra misionera allí, con el respaldo del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Iglesia, esto es un tópico tan extenso, tan importante, que aquí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar para continuarlo la próxima semana. Pero las señales y prodigios son claves hoy día para un evangelismo poderoso. Y ese debe ser nuestro deseo, nuestro deber, nuestra oración. Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra mientras tú extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Y si yo soy parte, Señor, si tú me quieres usar a mí, úsame a mí. Que a través de, que al yo extender mi mano y poner mi mano sobre los enfermos, sanen conforme tu palabra. Señor, úsame a mí, donde quiera que se presente la oportunidad, para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Gloria para siempre al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno, iglesia. Oh, precioso Dios. La canción que canté al principio, este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te alabaré. O te adoraré con todas mis fuerzas, Señor. Yo te alabaré. Aleluya. Aleluya. Hoy te entrego mi ser y mi corazón. En cada palpitar. Aleluya. Oh, que esto sea parte de tu vida, parte de tu respiración, parte que de la misma manera que no puedes vivir sin respirar, que no puedas vivir sin hacer esta oración a Dios, porque la pasión por Dios te llena el corazón para ver señales y prodigios, para ver un evangelio poderoso manifestado en el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por este mensaje, gracias por esta lección tan preciosa. Señor, yo oro que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestros corazones, que quites, Señor, toda venda de nuestros ojos, vendas teológicas, vendas por tradiciones de hombres que nos han cegado a esta verdad y han limitado tu iglesia para que no cumpla la comisión que tú nos has dado. Señor, danos esa revelación, ese entendimiento, para que pueda haber en cada uno de nosotros pasión
pasión por las almas perdidas, pero pasión por un mensaje de poder, que no solamente traiga un consuelo superficial a la gente, sino que traiga cambios, salvación, sanidades, milagros. Señor, que tu nombre sea glorificado, que los oprimidos sean liberados. Y oh Dios mío, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria. Te damos a ti la gloria. Levanta tus manos y dale gloria al Señor. Dile: Señor, úsame a mí, usa mi vida para tu gloria. Lléname con el conocimiento de tu palabra y de tu poder. Manifiesta los dones de tu Espíritu, Señor, en esta iglesia local. Oh Dios mío, usa a quien tú quieres usar. Pero si me usas a mí, estoy dispuesto, estoy listo. Oh, aleluya, díselo al Señor de esa manera. Señor, usa a quien tú quieras usar. Pero si quieres usarme a mí, aquí estoy listo, aquí estoy dispuesto. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero predicar tu evangelio. Yo quiero hacerlo con el poder de tu Espíritu manifestado en mí y a través de mí, a través de señales y milagros, prodigios, sanidades, Señor. Que tu nombre sea glorificado, respaldado por el poder y la presencia de tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a manifestar en medio nuestro el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra. Ayúdanos a ser instrumentos, Señor, instrumentos tuyos, para que tu poder fluya a través de nosotros, porque somos tus manos aquí en la tierra, somos tus pies aquí en la tierra, somos tu boca aquí en la tierra, somos, Señor, tu cuerpo aquí en la tierra. Oh, ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, a estar listos, a estar capacitados, a estar deseosos, Señor, de hacer tu voluntad, de hacer tu obra, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra sea confirmada con las señales que la siguen, como tú dijiste en Marcos capítulo 16, que estas señales seguirán a los que